Padre, bendito sea, Señor Dios, todo el tiempo. Tus bondades, tus misericordias las vemos, amado de mi corazón, mi Señor. Qué lindo eres, qué maravilloso. Mira este pueblo, Padre, no viene, Señor Dios, buscando al hombre, mi Dios, no viene buscando escuchar palabrería, Señor. Viene a escuchar tu palabra, alimentarse, Padre. Vienen por ti, Señor, venimos por ti. Tú eres quien nos ha unido, tú eres que en otro tiempo éramos extraños, desconocidos. Hoy somos una familia, mi Dios del cielo, y esto es maravilloso y solo tú puedes hacerlo, Padre. Espíritu Santo, te pedimos el consejo, la dirección, Espíritu de Dios, la revelación, mi Señor, que nuestros sentidos espirituales estén activos a tu palabra, mi Dios del cielo, y que sea quebrantado todo espíritu inmundo que traiga mente dividida, mente interrumpida, mente entenebrecida, distracción en el nombre de Jesucristo, Padre, y con ese amor, con ese sabor de miel, tu palabra la recibimos, mi Señor Santo, porque tú eres bueno y tienes algo nuevo, tienes algo maravilloso cada día, mi Señor, cuando tus siervos se vienen a predicar en este lugar. Bendito seas para siempre. Decimos amén. Voltea con tu hermano y sonríe. Sonríele, aunque tengas cubrebocas, dale con la mano así. ¿Sabes por qué, amado santo? Porque donde quiera que estés, tú debes mostrar lo que traes. Porque hay hermanos que están como, se ven muy parroquiales, ¿verdad? ¿Quiénes son los parroquiales que no han salido mentalmente, como que siguen estando en la parroquia y en un lugar donde no debe hacer ruido ni las moscas, porque hasta esas son condenadas? ¿Sí? Es un lugar diferente. Aquí se constituye casa de oración y puerta del cielo. Entonces, si Dios nos ha reflejado su carácter, como parte de su carácter es que nos enseña que Él es un Dios de fiestas, ¿verdad? Y una fiesta sabemos que es un motivo de celebración y no es un motivo para estar uno cargando penas, no es motivo para estar triste, amargado, eso déjalo afuera. ¿Cómo voy a presentar yo el evangelio a otra persona si me dice, pero pues es que yo veo que tú me dices que cante alabanzas, pero mira cómo todo el tiempo estás triste, todo el tiempo estás agobiado, todo el tiempo estás enojado? Entonces no puedes dar lo que no tienes. Pero si tienes el Espíritu Santo, ¿cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y tú ya sabes lo que debemos dar de fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces desde ahí comenzamos a mostrar lo que hay dentro de nosotros. Tiene que haber un cambio radical. Yo tengo que hablar del hombre nuevo, porque el hombre viejo debe estar crucificado, debe estar muerto, ¿verdad? Porque el hombre del pasado vivía para pecar, pero el hombre del presente es una transformación de Cristo que vive ahora con otra mentalidad, con otro corazón, porque eso es lo que renueva el Señor, o sea, que te da un nuevo nombre, una nueva identidad y un nuevo corazón. Ese nuevo nombre dice en el libro de Apocalipsis que hay una piedrecita donde te va a dar, sabrá que solo Dios sabe qué material es ese, pero me imagino que ha de ser un material divino, donde te va a dar un nombre que solo Él conoce ahora y te lo va a dar a ti. Y la identidad es que ahora eres hijo. En otro tiempo éramos bastardos, pero en este tiempo somos hijos por la conversión, por la sangre derramada y toda la trayectoria que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a partir de que creó su iglesia. Un nuevo nombre, una nueva identidad y un nuevo corazón. El nuevo corazón consiste en que hemos aprendido a amar y a perdonar. En otro tiempo solo había odio en nuestros corazones, ¿sí? Entonces quiero empezar, amados, con lo que estaba predicando nuestra mamá espiritual, enseñando un poco acerca de primicias, porque lo primero que viene a nuestra mente es pedir, es dinero, es esto. No, las primicias tienen mucha trascendencia porque es desde tiempo muy ancestral. Las primicias podemos verlas desde que nuestro Dios, el Creador, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estaban solo. Él estaba solo cuando no creó el ámbito angelical. Después creó el ámbito angelical. Fue la primicia de Dios. Desde ahí podemos ver. Primicia tiene que ver con principio, tiene que ver con comienzo. No tiene que ver con una fórmula que ya tenemos en nuestra mente y que se ha moldeado erróneamente. Primicias tiene que ver con algo más, ¿sí? Cuando hablamos de primicias, hablamos de primicias espirituales y primicias físicas. Por eso al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se le pidió primicias. También Israel es primicia. Para que te des cuenta, todo
lo que es primicia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces ahí podemos ver cómo Dios, todas las primicias de Dios son perfectas, ¿sí? Le plació hacer la tierra, ¿verdad? Dice que Él en el principio creó los cielos y la tierra. Eso también se llama primicia, porque es primero. ¿Me doy a entender? Digan amén. Díganme el que está muriendo. Gloria a Dios. Trajeron Biblia, ¿verdad? Porque si ves a tu hermano que no tiene Biblia, o el que no trajo Biblia, diga, ay de mí, ay de mí. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Levítico 23:9, y vamos a ver cómo Dios empieza a abrir nuestro entendimiento para enseñarnos algo muy sobresaliente. ¿Sí? ¿Lo pueden poner? Levítico 23:9. Ya. Que lo pueden poner en la pantalla, porque aquí tenemos léalo conmigo y vamos a los siguientes versículos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Siguiente. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, y el día siguiente, día de reposo, la mecerá. Siguiente. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Siguiente. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, 1/4 parte de un hin. Muy bien. Vamos a entender algo aquí. ¿Qué es una gavilla? Di conmigo, es un manojo. Es un manojo de trigo. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Le está hablando al pueblo diciendo, cuando tengas tu primer cosecha, ¿qué tienes que hacer? Apartar la mejor gavilla, llévala al sacerdote. ¿Y qué va a hacer el sacerdote? La va a mecer, ofrenda mecida, es levantarla y hacer así para ofrecérsela al Señor. Pero luego dice que se ofrece un cordero. Cuando hablamos de un cordero estamos hablando del sacrificio pascual de nuestro Dios. Luego dice que 2 décimas de harina de un efa. Un efa es una medida israelita que consiste en 22 litros. Como quien dice, viene siendo 4, casi 5 litros, las 2 décimas. Y luego dice también la libación. Una libación no es otra cosa que vaciar vino. Eso es una libación dependiendo lo que se va a hacer. Entonces ahí dice de un hin. Un hin es una medida también que consiste en 4,5 litros. Como quien dice, se tiene que vaciar 1 litro. Pero vamos a ver por qué tenían que llevar la gavilla. ¿Por qué tenían que llevarla al sacerdote? Porque en primer lugar, al ofrecerla es una muestra de gratitud. Aquí también debemos entender que aquel que lleva sus primicias, cuando hablamos de lo físico, es porque tiene fe en la fidelidad de Jehová. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios es fiel y que su nombre es fiel y verdadero? Pero ¿qué conocemos de la fidelidad de Dios? Tú me puedes decir, no falla, Él permanece, pero hay algo más trascendente acerca de la fidelidad de Dios. ¿Sí? Porque una cosa es la fidelidad humana y otra la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no se puede medir ni con palabras, porque dice claramente, sus promesas están sujetas en el sí y en el amén. Y eso es algo muy tajante, es como un decreto. Por eso cuando uno va conociendo más a su Dios, porque dice claramente la Escritura, en esto está la vida eterna, en conocer a Dios. El conocer a Dios no basta conocerlo en una forma intelectual, como muchas veces caemos. La forma intelectual es lo que he oído, es lo que he almacenado en mi mente, pero conocer a Dios en lo espiritual es lo más trascendente, es la verdadera y la única forma correcta de conocer a Dios. Conocer a Dios no quiere decir que yo puedo interpretar o decir es así y es así, no, porque tengo que aprender a hablar un lenguaje del Espíritu.
Y el lenguaje del Espíritu no es otra cosa que revelación de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios en cada uno de nosotros cuando estamos viviendo en comunión con Él? Se autorrevela. ¿Qué quiere decir se autorrevela? Se va mostrando a cada uno de nosotros. Y vas aprendiendo más de Él. Y vamos conociendo más de Él. Y cuando conocemos más de Él, más fuerte se hace nuestra fe. Y cuando conocemos más de Él, te haces más espiritual. Y cuando eres más espiritual, entiendes lo que es espiritual. Mencionaba el jueves que también Dios me dio oportunidad de dar la enseñanza, que desde que tus labios, como dice la palabra, que confieses que Él es el Señor y que es el Salvador, eso ya lo hiciste. ¿Cuántos ya lo hicieron? Pero sabías que de ahí empieza a haber una participación espiritual. Y esta participación espiritual consiste en ¿qué? Cuando tú confesaste, obedeciste un mandato, pero para confesarlo yo tengo que estar arrepentido, yo tengo que aprender a humillarme. Y al ver Dios un corazón así, inmediatamente actúa. Porque si yo le digo te confieso como mi Señor y mi Salvador, pero soy indiferente, tengo dureza al corazón, Dios no va a operar nada. Pero cuando hay arrepentimiento, va la redundancia, ¿sí? Y hay un corazón humilde, empieza en nosotros una vida espiritual. ¿Y esa vida espiritual qué es? Bueno, es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, lejos de conocer a Dios, lejos de Él y hasta enemigos de Él, nos enseña la Escritura, ¿sí? Pero al recibir vida espiritual, recuerda esto: en tu caminar, ahora, en tu caminar, ¿sí? Tienes dos vidas, la vida física y la vida espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: poned la mirada en las cosas que no se ven, porque estas sois eternas. Entonces ahí Dios nos revela que es más claro, más eterno lo que es espiritual, porque la vida física está sujeta más a tiempo y espacio. Y eso todo tiene sus límites, porque las leyes de la física nos dice que todo por el tiempo se desgasta, por el uso se desgasta, lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Pero aquí hay una revelación hermosa. Fíjate, cuando hay una enfermedad, cuando hay enfermedades del alma, ¿sí? Comienza por lo espiritual. El espíritu está contaminado. Entonces, al estar el espíritu contaminado, vemos las leyes espirituales, que los que tienen derecho son los demonios. Y conocemos que los demonios vienen a matar, robar y destruir. Entonces comienza el espíritu contaminado. Por lo siguiente, el alma es afectada. Dentro de todo lo que hay dentro del alma, espíritu, alma y bueno, en el alma pues, emociones, sentimientos, pensamientos, todos estos son afectados. Sí, aquí Dios nos enseña cómo opera Satanás, cómo viene una influencia de engaño. Vienen voces a nuestro subconsciente, recordando que nuestro subconsciente, que está en tu alma, ¿sí? Es el punto medio de lo físico y lo espiritual. Tú tienes un subconsciente. Bueno, los poquitos que dijeron yo creo que sí lo van a entender. Tienes un subconsciente, pero no es como el mundo lo explica. Quiere decir que es que lo hice inconscientemente o en mi subconsciente. No, en el subconsciente hay otra forma de interpretar las cosas. Es ahí donde influyen los demonios. ¿Cómo influyen? Con engaño. Empiezan a tener cautivas algunas áreas de nuestra vida. Por eso la persona no ha cambiado, digamos, sigue siendo lasciviosa, sigue siendo chismosa, sigue siendo ladrón, ¿sí? No ha cambiado. Entonces son, como quien dice, áreas cautivas, ¿verdad? Pero cuando los malignos toman la voluntad de la persona ya perdió todo razonamiento. Y es cuando vemos que una persona se endemonia, es cuando los demonios han tomado su voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, empezó por el espíritu, pasó al alma y del alma pasa al cuerpo y el cuerpo se enferma. Entonces, ¿dónde debe estar más nuestro interés? ¿En lo físico o en lo espiritual? Pues vamos a ir conociendo más lo espiritual. Hay más revelación. Mira, es por ejemplo en este momento, ¿sí? Yo se los he dicho.
si Dios permitiera, y algunos Dios lo ha hecho con algunos, en tener los ojos espirituales abiertos un momento, veríamos tantas cosas, veríamos la verdadera forma de los demonios, porque he visto en doctrinas que dicen, es que Lucero, Satanás, es hermoso, pues era un querubín. No es cierto. Tú sabes lo que dice ahí en Isaías 14, ¿qué dice? Como vástago abominable, ¿qué más? Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué te dice eso? ¿Que es un querubín hermoso? ¿O que es alguien enjuiciado y que ha sido arrojado como un rayo y lo ves como quemado? Esa es la realidad, ¿sí? Entonces sucede que en el reino de las tinieblas hay un orden jerárquico, hay planes, hay tácticas y todo eso es nada más para atacar a la humanidad. No es otro interés de Satanás y de los demonios más que atacar ¿a quién? Al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano por su naturaleza es pecaminosa. Recuerda que el libro de Romanos es la columna vertebral del Evangelio y se divide en 5 partes. Y la primera parte nos enseña la naturaleza del hombre. Cuando nosotros entendemos este lenguaje de Dios, entonces entendemos que es dar una primicia, que es vivir una primicia y que son las primicias de Dios. Si te estoy hablando de que las primicias consiste también en confiar en Dios, en la fidelidad. Tú sabes que, por ejemplo, si llevas tu dinero al banco, sales del banco confiado, ¿no? De que ahí está tu dinero, ¿sí o no? Pero tu fidelidad será 100% concreta al banco. En este caso es completamente diferente, porque lo que haces lo haces para Dios, y si Él es digno de confianza por su alta fidelidad en sus atributos morales. En lo moral Dios es fiel y no podemos encontrar márgenes de error, no podemos encontrar el 0.001% que le haya fallado su fidelidad. ¿Por qué no podemos ver imperfecciones en Dios? Porque cualquier imperfección dejaría de ser Dios, pero es un Dios perfecto, ¿sí? No estamos hablando de un Dios que hable de probabilidades, Él está hablando de concreto, como, mira, hay un libro que se llama Tripitaka de Buda, y enseña al final que las enseñanzas de Buda tienen mucho consejo, pero la finalidad de ese libro es que tú con tu fuerza salgas adelante porque tienes poder interior. Pero en la escritura encontramos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como una ley, como un decreto espiritual. Eso quiere decir que no hay vuelta de hoja. Él dice que Él es la vida, los demás no dicen que es la vida. Ahí podemos encontrar que si Dios dice mis promesas están en el cielo, el amén, debemos confiar en ese decreto. Es trascendente, Él no va a fallar. La lucha que tenemos interna consiste en esto. Dentro de nosotros tenemos una concupiscencia, el deseo desenfrenado por el pecado, por pecar, por querer seguir pecando. Y cuando el Señor hace en nosotros una nueva criatura, las concupiscencias sigue adentro. Solo que es sometida a la concupiscencia, tiene que ver con lo carnal, con ese tipo de actitudes, ¿verdad? Si Pablo dijo una vez, ser imitadores de mí como yo de Cristo, es porque Pablo está enseñando literalmente que un hombre sí puede imitar a Cristo, porque él dijo, imíteme a mí. Si esto fuera imposible, entonces hubiera dicho Pablo, imiten a Cristo porque Él es nuestro Dios, pero él se atribuyó a decir, ser imitadores de mí. Entonces sucede que a través de la perfección de lo que está haciendo Dios, que crezcamos a la estatura, en la plenitud del varón perfecto, es precisamente parecernos más y más a Cristo, ¿verdad? Para que la concupiscencia y la carne vaya siendo sometida. Y te hablo de esta lucha interior porque todo lo que escuchamos a veces lo ponemos en balanza, ¿verdad? De cierta forma es correcto, pero también debes saber que Dios depositó en ti, porque estás recibiendo vida espiritual, discernimiento.
¿Y cuál es la función del discernimiento? Es ver las cosas de otra manera y verlas en una forma espiritual. Porque por eso somos regidos. Aunque cuando estábamos en el mundo, también somos regidos por lo espiritual. Éramos y será siempre. ¿Por qué? Porque lo espiritual está primero y después lo físico. Por eso en el pasado la operación demoníaca es que tenía cautivo, tiene cautiva la humanidad. Y comienza por lo espiritual. Así que si tú y yo tenemos la revelación espiritual, entendemos lo que Dios quiere y no lo pongo en duda, porque la duda es enemigo de la fe. ¿Cuántos dicen amén? No podemos dudar de una palabra que dice sí y amén. No podemos dudar de ello. La concupiscencia, dentro de nuestros pensamientos vienen estas preguntas. ¿Será? Yo no creo. Pero una de las cosas fundamentales, ¿sí?, es la fe. Y te voy a decir una de tantas cosas. ¿Por qué la fe? Porque cuando hablamos de ciertos temas, a veces se vuelve muy atractivo para nosotros, ¿verdad? Es que a mí me gusta escuchar cuando predican de esto, me gusta escuchar cuando predican del otro. Pero hay temas que no nos gustan y es ahí donde comienza un problema en nosotros. Y precisamente es hablar de las primicias, los diezmos, todo lo que tiene que ver con ello. Así de sencillo te lo pongo. Si una persona tiene problemas en pensar en esto, pero vamos a entender algo. Esta iglesia es una iglesia de sana doctrina. ¿De qué es? Sana doctrina, sana doctrina y sana doctrina. Entonces, si hay sana doctrina, tú debes discernir, ¿sí? No estamos hablando como aquellas mega iglesias que se enriquecen más y se enriquecen más. Ahí estamos viendo que no hay una sana doctrina porque no hay cambios en el ser humano. Tú y yo escuchamos la palabra de Dios y me está confrontando. Mi espíritu está escuchando. Mi espíritu está atento. Mi espíritu está siendo sacudido y por ende mi alma. Y si me confronta, entonces la palabra de Dios está transformando mi vida y por eso tengo cambios. Por eso hay cambios en nuestras vidas. A ver, ¿por qué ya no dices maldiciones? Porque hubo un cambio en tu vida. ¿Por qué ya no robas? Porque hubo un cambio en tu vida. ¿Por qué cuando estamos pensando vienen los dardos de fuego y vienen pensamientos plagados de pecado? ¿Por qué le ponemos un freno? Porque hay cambios en nuestra vida. Esto se llama temor de Jehová. Eso pone freno al pecado. ¿Ha habido cambios? Eso es lo que tú y yo necesitamos. Entonces, cuando yo entiendo esto, ¿sí?, crece en mi corazón la fe. ¿Por qué? Porque si yo me pongo mal cuando tocan estos temas, quiere decir que tengo en primer lugar todo lo económico y no a Dios. Es que estoy en una iglesia de sana doctrina, pero me dijeron de las primicias y como que ahí ya no, pues claro, porque te tocan tu área débil y ya te pones mal. Entonces estás poniendo en balanza a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de algo, que nosotros debemos dar, si Dios Padre dio como primicias a Jesucristo, porque Él es primicias, recuérdalo ahí en Apocalipsis 1:5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, Él es nuestra primicia. El Dios Padre por la gracia, porque de la gracia nace todo lo que está pasando aquí. ¿Cómo fue esto? Bueno, por la grandeza de Dios se dignó desde su morada, desde su cuarta dimensión, a ver al mundo, a su creación. Ahí Dios ya se está humillando al voltear a ver a la humanidad. ¿Y qué pasó? Vio la miseria humana, cómo el ser humano se estaba descomponiendo, iba cada vez más a su propia ruina y a su propia destrucción. De ver la miseria humana,
nace la misericordia porque nació de su corazón, no tiene que ver con lo humano. Ya se está por demás enseñarles lo que es la misericordia. El apóstol lo ha enseñado mucho, ¿verdad? Es que el corazón es excitado, es sensibilizado, es tocado al ver la miseria de un ser humano. Y de esa misericordia, por el amor infinito de Dios, nace la gracia. Y de la gracia nace un plan de salvación. Él lo planeó y lo ejecutó, se cumplió. Entonces son las primicias de Dios, el primogénito. ¿Sí? ¿Y quiénes son las primicias del primogénito? Tú y yo somos las primicias. Recuerda una parábola de las 4 semillas, o recuerda la parábola de que el sembrador, ¿sí?, sembró la buena semilla, ¿sí? ¿Y qué pasó? Al sembrar la buena semilla vino en la noche ¿quién? El enemigo, el adversario, y sembró cizaña. Entonces amanece y empieza a crecer el trigo junto con la cizaña, y dicen los sirvientes del Señor: arrancamos la cizaña. Dice: no, porque puedes afectar al trigo, déjalos que crezcan juntos. Ahí ya hay una enseñanza profunda. ¿Por qué tiene que crecer junto el trigo con la cizaña? Porque el trigo es probado por la cizaña. Pero llegará el tiempo de la siega y la cosecha. Entonces, ¿quién es Dios? Pues el que sembró, Él es Dios. Los que recogen son los ángeles. Y el buen trigo y la buena semilla, ¿quiénes son? Ustedes, nosotros. Entonces, ¿a dónde lleva el buen trigo el Señor? A su granero. Son sus primicias, las primicias de Cristo. Somos tú y yo, por eso derramó la sangre. Por eso los primeros salvos de la iglesia del Nuevo Testamento somos tú y yo. Por eso nos llamamos primicias de Cristo. ¿Cuáles son las primicias del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿Tan tristes, verdad? ¿Raros? No, eso déjalo allá afuera. Los raros no tienen oportunidad aquí. Las primicias del Espíritu Santo es la resurrección de los muertos. Porque ¿quién va a resucitar a los muertos en aquel día? Los que murieron en Cristo, el Espíritu Santo. Esas son las primicias del Espíritu Santo. Entonces, desde que uno es convertido, ya tiene una enseñanza. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pero ¿sabes qué es lo hermoso de esto? Lo que Dios quiere para ti, para mí, es lo que nos conviene. ¿Sí? Todos estamos aquí también por conveniencia. ¿Cuál conveniencia? Una salvación. Pero ¿qué es lo que nos conviene ahora? Nos conviene obedecer, porque de resultado de la obediencia, ¿qué es? Bendición. Cada acción que hacemos implica un cambio con consecuencias. Acuérdate de Deuteronomio 28, bendiciones sí, maldiciones sí. Ahí está el resultado, ¿verdad? Por eso vemos también cuán interés tiene Dios en la obediencia. ¿Quién me enseña a obedecer? ¿Quién me enseña a obedecer? El Espíritu Santo, que redarguye de justicia y pecado de juicio. ¿Sabes qué significa esto? Redarguir de justicia y pecado de juicio significa que el Espíritu Santo nos muestra lo que es el pecado, nos da la fuerza para apartarnos de él y juzgar al pecado. Eso es redarguir de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, algo que te voy a decir de suma importancia y que es un defecto trágico de la iglesia es que pierde su primer amor. Primer amor, primero, primicia. ¿Por qué cuando nos convertimos Dios deposita ese primer amor
y cuando recibimos al Señor, sentimos su presencia, lloramos y queremos que todos sepan del Evangelio, ¿sí o no? ¿Por qué tiene que acabarse eso? Sino que el Señor tiene mucho interés en eso. Recuerda ahí en el libro de Apocalipsis del 12 en adelante, donde empieza a hablarle a las iglesias. Y como iglesia inicial, la iglesia de Éfeso, una iglesia que, ¿cómo era esa iglesia? Era trabajadora, ¿sí? Era una iglesia que discernía. Es una iglesia que identificó a Jezabel y le echó fuera. Es una iglesia que predicaba el evangelio. Era una iglesia que también discernía en el espíritu quiénes eran falsos profetas. Obediente. Pero el Señor le dijo: tengo algo contra ti. Y debemos recordar que cuando Dios dice tengo algo contra ti, ¿sabes hasta dónde me traslada a mí? Hasta el libro de Nahum capítulo 3, donde dice: a la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus hechizos y a sus pueblos con sus encantos, heme aquí contra ti, dice Jehová. Como que se pone la piel chinita. O ¿tú qué sentirías que te diga el Señor, pero tengo algo contra ti? ¿Qué sentirías? Sentiríamos un miedo, porque después pone el calificativo. Y tengo algo contra ti, que dice: yo levantaré tus faldas y mostraré a las naciones tu desnudez y a los pueblos tu vergüenza. Dice: pondré sobre ti inmundicias, te haré afrenta y te pondré como estiércol. Es una palabra bien fuerte. Entonces, para mí, cuando dice el Señor: eres obediente, Éfeso, pero tengo algo contra ti, esas palabras tienen mucho peso. Porque cuando es de boca de Dios no se queda en simples consejos, se queda en una palabra con peso que confronta. Tengo algo contra ti que has dejado tú. Entonces, ¿qué piensas tú cuando Dios dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor? O sea, has dejado la primicia que yo deposité en ti, porque yo quiero que me veas como un padre. Chécate cuál es el fruto del primer amor. El fruto del primer amor es conocer verdaderamente la paternidad de Dios, porque uno vive enamorado de Él. Lo que en otro tiempo llamábamos cursilerías porque estábamos muertos, lo que en otro tiempo decíamos: ay, ¿cómo voy a decir eso? Ahora lo decimos con amor. O te pesa decir: papito, eres el más lindo, hermoso, lindo de mi corazón, de mi alma. ¿Te pesa decir eso? En otro tiempo, ¿qué diríamos de eso? ¿Verdad? Pero cuando uno vive en esa línea del primer amor, déjame decirte algo, que estás más cerca de Dios. Porque es lo primero que quiere ver Dios en ti. No quiere ver que prediques bien, que cantes bien, no, porque eso Él te lo ha dado. Todo lo que hacemos, si yo estoy agarrando este micrófono es porque lo permite. Si mis pulmones están respirando es porque lo permite. ¿Sí? Como hemos hablado de la grandeza de Dios, mencionaba el jueves algo tan hermoso que a mí siempre me ha conmovido. Cuando daba aquí la enseñanza al primer nivel, lo dimos, y es acerca de los atributos de Dios. Eso nos va a enseñar a ver más y más la grandeza de un Dios vivo. Porque esos atributos, ¿quién se acuerda que son los absolutos y los relativos? Los atributos absolutos, acuérdate que era la esencia de Él. Atributos que solamente tiene Él. Esos atributos consisten en que es autoexistente, completo y satisfecho en sí mismo, es espíritu, es trino, y no hay santidad como la de Él, triple santidad. Esos son absolutos porque nada más están en Él, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nadie más. Es un absoluto de toda la grandeza. Sí, por eso Él es el monarca de la creación, por eso es el rey imperial de todo el universo y el soberano de la sabiduría. Solamente están en Él esos atributos absolutos. Sorprende porque lo vemos más grande. Por eso conocer a Dios, no te limites como nos lo enseñaron en la parroquia, una crucecita, o tratar de imaginar que es un viejito amargado en el cielo. Y a veces no se desmorona uno, no derriba esos muros. A mí me dice la Biblia
que Jesucristo es su rostro como el sol, sus ojos como dos llamas de fuego, sus cabellos blancos como la nieve, diademas hermosas adornan su cabeza, tiene un nombre que solo él conoce, el cinto de sus lomos es justicia y verdad, en su mano derecha tiene las 7 estrellas que son los 7 espíritus de Dios, sus pies como el bronce bruñido refulgente, de su boca sale la espada aguda de 2 filos, su voz es un estruendo que sacude la tierra, y en sus muslos dice con sangre: Rey de reyes y Señor de señores, bendito para siempre. Mira cuánta hermosura, bendito seas, hermoso, incomparable, inigualable. Mira cuando los astrónomos ven las estrellas, ven las nebulosas, ¿sí? La galaxia donde estamos, que es la Vía Láctea, ¿sí? Cuando lo ven y nosotros vemos aquellas fotografías del telescopio Hubble, ¿sí? Vemos que qué hermoso es, ¿verdad? Pues todo eso es inmundo en comparación a Dios. ¿Las estrellas pecan? No, las estrellas no pecan, pues aún son inmundas en comparación a Dios. Son pecadoras a comparación de Dios, para enseñarnos más su santidad. Su santidad me enseña algo más trascendente. Yo no puedo imaginar un Diosito santito, no. La santidad de Dios me enseña un peso increíble. ¿Sabes en qué? En la muerte en la cruz. Porque la muerte en la cruz, primer lugar, nos enseña a ti y a mí cómo Dios ve el pecado. ¿Cómo lo ve? Si Él hubiera mandado un ángel a que fuese crucificado, Dios seguiría siendo justo. Pero para enseñarnos lo terrible que es el pecado, envió a su propio Hijo para que tú y yo entendamos la santidad trascendente de Él. ¿Alguien de nosotros se atrevería a atentar contra su santidad? Y aún así, Él perdona ese pecado, ¿sí? Pero atentar con la autoridad de Dios es un pecado imperdonable. Muy bien. Entonces son los atributos absolutos, los atributos relativos es en relación con su iglesia. Y ahora te voy a decir por qué. Es en relación con su creación. De ahí acuérdense que vimos que son los atributos ónticos, operativos y morales de parte de Dios. Los ónticos es porque son de la palabra ente, de lo desconocido, y es precisamente que tiene que ver con los atributos absolutos de Dios, que es autoexistente, como ya lo dijimos, y los atributos operativos, acuérdense que es omnipotente, omnisapiente, omnividente, omnisciente, ¿sí? Omnipresente, y también que es inmutable, que es inefable. Y como mencionaba el jueves, te lo quiero decir a ti, iglesia, la inmanencia de Dios. A mí la inmanencia de Dios como que hasta me vuelve loco, ¿sí? Se los voy a decir otra vez porque en serio que lo oiga la iglesia. ¿Qué es inmanencia? Eso lo vemos en Hebreos capítulo 1, donde dice: todas las cosas las sustenta con la palabra de su poder, ¿sí? Esta inmanencia de Dios es porque cuando Dios creó, dice, cuando Él vino y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Debemos entender qué pasó ahí. En el espacio se ha encontrado lo que es antimateria y materia oscura, materia sin vida, sin nada. Entonces la inmanencia de Dios consiste en lo micro y en lo macro, ¿verdad? La inmanencia de Dios consiste en que Él tiene el poder de un átomo. Átomo significa el que no se puede partir, y dentro de un átomo hay neutrones, protones, electrones. Esto lo había enseñado, pero lo voy a repetir. Y está la carga neutra en el centro, electrones, protones, y lo más hermoso que se ha descubierto ahora es la partícula de Dios, ¿sí? Para eso tuvieron que hacer un gran experimento. Resulta que ¿qué es lo que mantiene unido a los electrones, protones, ¿sí?, de las fuerzas más grandes que existen en el universo? Una es la fuerza de gravedad, dos, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Se los menciono así, no nos vamos a meter en eso. ¿Qué son los quasars? ¿Qué son los hoyos negros? Los hoyos negros supermasivos. ¿Cómo funciona todo eso en el espacio? Pero lo que te quiero enseñar es que, vamos a hacer una forma sencilla, es que
la fuerza más grande que existe en todo el universo se llama la fuerza nuclear fuerte, porque esta consiste en el poder de Dios, escúchalo bien, el poder de Dios manifiesto en los átomos. Todas las cosas que ves son átomos si tú lo miras en un microscopio. Existen los neutrones y los electrones están girando a una velocidad increíble dentro de cada átomo. ¿Qué es lo que lo mantiene unido? ¿Por qué giran a esa velocidad? Si cambiara todo eso, la materia se descompondría. Pero ahí está la inmanencia de Dios, porque son leyes de Dios que tienen que funcionar como está funcionando, porque Él lo decretó así. Decretos, estatutos, gobiernos de Dios es lo que vemos todos los días. En tu composición molecular te has puesto a ver por qué no te deformas, porque todo lo que haces tiene un control, porque están sujetos a las leyes de Dios. No porque tengas un cerebro y en el cerebro se crean secreciones, y porque tienes 100 billones de neuronas y 43 trillones de enlaces de neurona a neurona, y que ahí viaja cierta información, tú te mueves. No, porque eso simplemente se reduciría a un robot. Pero tú eres creación de Dios. Y la creación de Dios, ¿por qué te mueves? ¿Por qué andas? Porque no se trata de tener un simple cerebro y las funciones que tiene. Sí las tiene, sí, y son muy trascendentales, pero funcionan por el soplo de Dios. El soplo de Dios es vida. Cuando Él sopló a Adán fue cuando se movió, el cuerpo lo hizo. Sí, puso el alma, pero seguían inertes. Pero ¿qué pasó cuando sopló el Señor? Respiró Adán y se levantó. Por eso espíritu también se conoce como la palabra halito. Y halito es como aliento, aliento de vida. Eso es espíritu. ¿Por qué está funcionando ahorita tu cabeza? ¿Por qué están moviéndose tus brazos? ¿Por qué estás viendo? ¿Por qué ven tus ojos? Es porque tienes un alma y tienes el soplo de Dios para que puedas existir y moverte en esta dimensión. Eso es más trascendente, amado santo. ¿Quién puso el orden de que así sea? Dios. ¿Qué tal si Él hubiera querido que camináramos como los cuadrúpedos? ¿O qué tal si hubiera querido que tuvieras la cara en la panza? Así hubiese sido la creación, pero Él en sus leyes, como Él le plació. Hay una enseñanza bien profunda en Efesios capítulo 1 que habla los designios de su voluntad, el afecto de su voluntad, el consejo de su voluntad para su beneplácito. Entonces, tú tienes un cuerpo, un espíritu, un alma, pero lo hermoso de esto que puso en ti voluntad. Tienes intelecto, piensas, a diferencia de los animales. Por eso Dios puso esto que pienses tú, para que conozcas a Él. Por eso eres inteligente, por eso tienes intelecto, para que lo conozcas. Ay, gracias, hijo. Todo lo que se mueve, todo lo que Dios hace es para que lo conozcamos. Un animal, ¿no? A veces un animal lo conoce más, pero tú y yo tenemos esto para conocerlo. ¿Para qué Dios te hizo inteligente? ¿Para qué? ¿Te dio sentimientos? ¿Para qué? Conocerlo. Te dio espíritu para conocerlo y tener vida. Leyes de Dios. Entonces, cuando tú miras esto, ¿sí? Viene esa revelación preciosa que se llama revelación general, revelación universal. ¿Qué significa esto? Que Dios desde tiempos ancestrales se ha mostrado al ser humano. Lo mencioné el jueves. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y quien día emite palabra otro día, yo de una noche a otra declara sabiduría. Esto quiere decir que la naturaleza te enseña a Dios. ¿Cuál es otra revelación que nos enseña a Dios? La conciencia. Estas son las revelaciones generales, universales, donde Dios se muestra al ser humano antes de que se escribiese la escritura. Los antediluvianos tenían la conciencia para aprender a discernir que Dios existía. La conciencia
tiene el sentido intuitivo, y el sentido intuitivo grita desde nuestro interior: Dios existe, Dios es real. Y a un ateo, por eso el ateo no existe, porque dentro del discernimiento que te da Dios, tú miras el corazón del ateo y por dentro hay miedos, y por dentro está gritando: sí, tu Dios existe, aunque lo niegue. Si hubiera un ateo que te pongas a platicar con él, le pones un detector de mentiras, ahí vas a ver todas las mentirotas que te va a decir. ¿En verdad? No, pues es que Dios no existe. Todo se formó porque pues, había oscuridad, había tinieblas, y de las tinieblas surgió la humedad, y de la humedad el agua, y del agua la vida. Por favor, es más increíble creer eso. Te digo que con mi esposa nos pusimos a estudiar cómo piensa el hombre, el origen de las cosas, ¿verdad? El origen del Big Bang, cómo explotó, y que el espacio se sigue expandiendo. Eso lo habíamos dicho: el espacio sí se sigue expandiendo, sí, seguimos viajando. Recuerda esto: ¿por qué cuando va un hombre a la luna flota? ¿Sabes por qué? Si tú vas en un avión y en el avión está a esta altura, y si dejan caer el avión rápido, si tú estás adentro, ¿qué haces? Flotas. Es lo mismo que pasa: la Tierra está cayendo juntamente con el Sol y toda la galaxia a una velocidad increíble, pues flotamos. ¿Sí? Escucha bien, la inmanencia de Dios también enseña: el Sol está en una posición adecuada en relación a la Tierra para que funcionen. ¿Sí? Tú sabes, has oído que si se aleja el Sol un poco más, morimos. Si se acerca un poco más, igual. La velocidad que gira la Tierra en su movimiento de rotación es grande. El Sol, ¿por qué tiene que estar 1,5 millones más grande que la Tierra? Para cubrir todos los planetas que tiene. Se ha descubierto otro planeta nuevo, pero no nos vamos a meter en eso, sino simplemente lo que estoy diciendo es para que tú y yo nunca te limites. Sabes, cuando dice la Biblia que tienes que amar a Dios y buscarlo con todo tu corazón, el Señor Jesucristo dijo: en esto se resume la ley y los profetas. ¿En qué? Amarás a... Díganlo fuerte. ¿Eso también tiene que ver la imaginación? Claro. Porque si Dios te dice en la palabra que su rostro es como el sol, como lo describimos, como lo dijimos, que está en la Biblia, entonces cuando tú cierras tus ojos, ¿cómo lo estás imaginando? ¿El viejito regañón o el omnipotente? ¿Verdad? Entonces hasta con la imaginación lo alabas. Mira, cuando tú te hincas, cierras tus ojos y empiezas a imaginarlo con esa hermosura, ese poderío, y que está sentado en su trono de justicia, y que tú estás hincado enfrente de él y que estás clamando, sientes otra cosa. Porque hasta con la imaginación tenemos que alabarlo. Por ahí Dios también comienza a enseñarnos algo. Mira, porque ¿cómo funciona el pecado? El pecado entra por el ojo, sube a la, se desarrolla en la I, toca las emociones, se convierte en pecado y de ahí pasa al actuar. Cristo dijo que con tocar las emociones ya se volvió pecado. Entonces, si la imaginación se emplea en lo humano para pecar, también mi imaginación la puedo usar para glorificar a Dios, y no en una forma distorsionada. Es que la imaginación puedo pensar, pues claro, si no estás en el Espíritu vas a pensar babosadas. Sí, pero si estás en el Espíritu, sabe lo que te dice la Biblia, cómo es el Padre. ¿Cómo es el Padre? Dice que Juan vio al que está sentado en el trono y que lo vio que en un mar de cristal. Su aspecto era como jaspe y cornalina, y hay un arco iris color esmeralda en el Padre, y el Hijo es en su rostro como el sol. ¿Ya te das cuenta? La hermosura de Dios. ¿Cómo es el jaspe? ¿Alguien lo conoce? La cornalina es como una mezcla de rojo y blanco. Trata de imaginar un fuego rojo y blanco
¿Es hermoso o no? Es demasiado maravilloso. Así es el Padre. Bueno, conociendo más y más de esta grandeza, ¿sí? Hay cosas tan maravillosas que tú y yo vamos aprendiendo más cada día, ¿sí? Cuando uno dice, yo entiendo qué son las primicias, Padre, porque tú me las revelaste. Las primicias es entregarlo todo, entregar mi tiempo, entregar mi vida, entregar mi economía, entregar lo que tengo. No te estoy diciendo que vayas y vendas tus propiedades, no, por favor. Estamos hablando de la obediencia, de lo que Dios designó, ¿sí o no? Entonces entrego mi vida, mi tiempo, mi economía. Pues ahí tenemos el resultado. ¿Qué sucede? Cuando yo entiendo que tengo que entregar esto, entiendo que se activan unas leyes espirituales que Dios estableció, ¿sí? ¿Cuáles leyes espirituales tú conoces? Las leyes espirituales, ¿sí?, tienen un poco de relación con lo físico. Una ley espiritual es, la paga del pecado es una ley espiritual. La regla de oro, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y así hay muchas leyes, reglas espirituales. Entonces, si yo entrego mi vida, por ende estoy aplicando, digamos así, activando, ¿sí?, esas leyes que Dios mismo estableció. ¿Qué dice pues la Escritura? Si tú entregas tu vida, Dios te va a bendecir, te va a levantar, te va a dar fuerzas cuando estés cayendo. Bueno, una serie de cosas que nos da. Miles de promesas hay en la Biblia, pero tiene una condición que dice, para el que cree y obedece. Para ellos son las promesas. Entonces, si yo entrego mi tiempo, es hermoso entregar el tiempo. ¿Sabes por qué? El Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. ¿Cuántos podemos decir eso? En tus manos están mis tiempos. ¿Qué es esto? Bueno, Padre, 1 de Pedro capítulo 1, otra vez nos habla de primicias, porque dice que los que hemos sido rociados con su sangre y que hemos sido elegidos y predestinados por otro atributo de Dios que se llama presciencia, conocimiento anticipado de las cosas, ¿sí? Ponlo, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y vamos al 2. Y te vas a dar cuenta de algo ahí. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, expatriados de la dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Pero ¿qué dice ahí? Elegidos según su presciencia. El ser elegido, el ser predestinado, eso significa apartado para una función específica. Eso significa predestinado para que no nos metamos en las enseñanzas hipercalvinistas y que la elección y predestinación, ¿cómo? Bueno, no nos vamos a tener en eso porque nos vamos a enredar. Solo quiero decirte que al ser elegido y predestinado, ¿sí?, eres primicia. ¿Sí? Eres primicia. A ver, cuando digamos amén hay que hacerlo con autoridad. O le vas a decir al demonio, fuera. ¿Verdad que no? ¿Cómo se le dice? Fuera. Largo de aquí. Eres primicia. Qué precioso soy. Hasta soy como un ejército. ¿Sí? Si eres primicia, fíjate lo maravilloso, eres primicia de Dios. Entonces dices, en tus manos están mis tiempos, porque eres primicia de Dios. Una cosa es que en el mundo están tus tiempos, en el maligno están tus tiempos, pero el que es de Dios,
En tus manos, mi Dios, están mis tiempos. A ver, ponlo, hijo. Salmo 31:15. ¿Por qué están como que muy pensativos? ¿Verdad que algunos están pensando, ay, no me gusta que venga el pastor Ángel, me cae gordo? ¿Verdad? No, no es cierto, amados santos. Como dice ahí, en tu mano están líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Yo, la verdad, para mí es cuando yo y eso, dije, Señor, esto aumenta mi fe, porque dentro de lo que yo pienso, o la lucha que tengo entre mis pensamientos y lo espiritual, sí, hay miedos. Pero cuando veo estas palabras, que en tus manos están mis tiempos, me da seguridad y aumenta mi fe. Dile al Señor, Señor, en tus manos están mis tiempos. Qué maravilloso. ¿Sabes qué le acabas de decir al Señor? Le acabas de decir, Señor, tú prometiste que me ibas a dar esto. Va a pasar el tiempo y lo vas a cumplir, porque los tiempos son de Él. ¿Sí? Aparte de eso, mira, muchos no reciben la promesa porque se quedan en el camino. Esto lo sabemos todos, ¿sí o no? Pero como lo he dicho, aquí te dio la promesa el Señor, acá está el cumplimiento. En el tiempo de, ¿qué dijimos el jueves? En este tiempo, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Nadie se acuerda? No. La paternidad de Dios. En ese tiempo de que Dios quiere mostrarse a nosotros como un padre, enseñarnos a depender de Él. O cuando eras pequeño no dependías de tu papá y de tu mamá, ¿verdad? Pues entonces en este tiempo que estamos, dependemos de Él. Si estamos creyendo en Él. Un día quizá tu papá te dijo, mira hijo, si te portas bien te voy a comprar esto. ¿Y qué hacemos? Pues tratamos de portarnos bien, dependiendo de Él, creyendo en nuestro papá. Y llega el tiempo del cumplimiento y nos compra lo prometido. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Le creíste a tu padre y viviste obedeciéndole a Él. Eso no se llama paternidad, ¿o cómo se llama? Y Él muestra sus cuidados, Él muestra el aliento que nos da todos los días para que nuestra fe no decaiga. Te acostaste, dormiste, te levantaste. Ahí hubo un milagro. Porque todos hemos entendido algo importante. Si el Señor hubiera venido esta noche, ¿cuántos se hubieran quedado? ¿Cuántos hubiésemos partido? ¿Verdad? Entonces cada día que añade, en tus manos están mis tiempos. ¿Por qué? Porque es tan maravilloso Dios, que si tú entiendes esto, le agradeces, porque te dio un día más para ponerte a cuentas. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En tus manos están mis tiempos, sí, mi Dios. ¿Por qué? Porque te di mi vida como primicia, Señor. Las primicias que yo doy es darlo todo. Ahora entiendo que no simplemente se redujo a una fiesta, sino que las primicias vienen desde que tú creaste los cielos y la tierra. Y las primeras primicias que vemos, los vemos en Caín y Abel. Una actitud del corazón. Caín y Abel, tú conoces la historia. Caín era sembrador, ¿sí o no? Recolectó de lo mejor para dárselo a Dios. De sus mejores verduras, frutos. No. Y te voy a decir por qué. Porque si mi corazón es malo, no puedo dar cosas buenas. Y el corazón de Caín era malo. Por tanto no podía ofrecer un fruto que diga, esta es para mi Señor, esta es más grande.
Porque las primicias tienen que darse, uno, con actitud del corazón; dos, eligiendo, escogiendo; tres, dar lo mejor. ¿Sí? Esas son las primicias. Eso hizo Abel. Abel seleccionó, dijo: este cordero tiene 1 año, está entero, está muy bonito, está más pesadito, tiene grosura, sí. Ese le ofreció al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón era y es bueno. Empezó así. Dios miró con agrado porque Dios no vio lo físico y vio lo espiritual. Y vio a Caín enojado. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido?, le dice el Señor. ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? Caín tenía profundas raíces de amargura y veía la prosperidad de su hermano y no lo soportaba. Su corazón era malo. Mira, te lo pongo más sencillo. Cuando tienes una plantita y le empiezas a decir a la planta: qué planta tan fea, y así, ¿se mayuga o no? ¿Se marchita o no? Y si le dices: ay, qué bonita, mire, con cariños de esos, ¿qué hace? ¿Miento? Hasta en eso se ve la actitud del corazón. Otro ejemplo tan maravilloso, cuando se ve el agua en microscopio. ¿Quién la ha visto? Se forman unos como cristales y unas figuritas tan bonitas cuando hay adoración. Y cuando le metes metal, se distorsionan bien feo el agua. Hasta en eso lo vemos. Entonces, una actitud correcta siempre va a depender del corazón. Siempre. Por eso solo hizo Abel y fue del agrado del Señor. Caín mató a Abel, pero tuvo un sustituto Abel que se llamó Seth. Y nada más que de ahí es el linaje donde viene el Señor Jesucristo. No vino por el linaje de Caín. ¿Sí? ¿Cuántos han oído hablar de Jubal? Jubal. ¿Quién fue? El que descubrió los instrumentos de música. Fíjate, Jubal era de la descendencia de Caín. Y hay grupos de alabanza que se ponen Jubal. Fíjate hasta dónde llega la ignorancia. Jubal no era de un corazón recto, hermano. No era de corazón recto. Es increíble, ¿verdad? Entonces, mis primicias, Señor, toda mi vida, todo mi tiempo y todo lo que tengo, ves la recompensa. ¿Por qué? Porque en primer lugar sabes a quién se la estás dando. Y como conoces a tu Dios, sabes que nunca de los nunca te va a fallar. ¿Sí? Y al saber entender la fidelidad de Dios, ¿sí?, es saber que si dice la Biblia que un padre humano no le va a dar a su hijo una piedra si le pide un huevo o un pan, o una serpiente si le pide comida, ¿se la dará? ¿Verdad que no? Dice: ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas. Entonces, ¿cuán mayor razón si tú le das al Señor? ¿Sí? No estamos hablando precisamente de lo económico, estamos hablando de todo. Si tú le das al Señor, ¿crees que te va a fallar? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no hemos aprendido a darlo todo. ¿Por qué? Porque nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque en esta batalla con la concupiscencia y los deseos carnales no lo hemos superado mucho. ¿Que no entendemos que entre más espiritual, más sometida es la carne, más sometidos son mis deseos? Más sometidos a los pies, hasta abajo están los deseos carnales. Llegan tiempos de santidad que cuando tú vives una oración, vida de oración, ayuno, lectura de la palabra, viene el otro término o el calificativo de estos tres. Se llama consagración. Porque el que ayuna, el que lee la palabra y el que ora es consagrado para el Señor. El vivir consagrado, llegan en momentos en que cuando estás adorando, más rápido entras a la presencia de Dios. Cuando estás consagrado, más rápido desechas los malos pensamientos. Cuando estás consagrado,
ejecutas más la mansedumbre y la templanza en relación a tu prójimo. Porque estoy seguro que muchos que venían para acá en el camino les hicieron enojar, ¿sí o no? ¿O cuántos vinieron peleando en el camino y ya entrando aquí a la puerta, hermano, ¿verdad? El smuac, los besitos. ¿Sí? Hay hermanos que todavía mientan la mamá, ¿sí? Dicen maldiciones terribles. Hay matrimonios que son cristianos y hablan de divorcio. La puerta está muy ancha y de ese tipo de amenazas. Ya estoy cansado, ya estoy cansada. ¿De qué? Mira, literalmente la persona cuando no está viviendo una vida espiritual es imposible que sea feliz. ¿Por qué? Dos cosas fundamentales que necesita un ser humano inconverso, que es la necesidad de ser amado y la necesidad de paz en su interior. ¿Qué necesidades tiene el ser humano? Muy bien. Bueno, ¿quién suple estas necesidades? Dios. Tú conoces su amor y a tal magnitud nos ama a los hijos. Porque aquellos que presentan el evangelio de Dios te ama, no digas eso. Dios no ama al pecador. Dios tiene misericordia del pecador y al que ama es a los hijos. O quitamos la porción que dice Dios tiene guerra con el impío todos los días. O quitamos la porción que dice en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Lo quitamos? No, amados santos, ¿sí? Y esos términos que ya sabes que son antibíblicos, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, no es cierto. Dios no se va a ensuciar con eso. ¿Decimos amén? Es verdadero. No te acerques con una persona y le digas Dios te ama. ¿Sabe lo que vas a provocar? De cuenta que es tu compañero de trabajo y sabes que anda de adúltero, ¿sí? Oye, le vas a prestar el evangelio, Dios te ama. Ay, sí, ya es justo porque he sufrido demasiado y anda de adúltero, ¿sí? Hacemos que se victimice la persona. El presentar correctamente el evangelio es enseñarle de una manera amorosa que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Básico. Ese es el punto inicial del verdadero evangelio, ¿sí? Entonces, al decir, Padre, yo he entendido este lenguaje de entregarte toda mi vida, mi tiempo y lo que tengo, ¿sí? Porque de aquí yo paso al nivel espiritual, ¿sí? Entonces ahí veo un mover que yo no entendía. Ahí veo tu mano como es grande y maravillosa. Entonces aprendes a agradecer cada respiro que tienes. Aprendes a agradecer cada latido de tu corazón. Porque el ser humano es inconforme por naturaleza. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Tiene su esposa, no lo llena y anda buscando, la chaparrita, la gordita, anda buscando otra. No está contento con su esposa. Tiene sus hijos, no está contento con sus hijos. Es briago, no está contento de que está briago. Drogado, no está contento. Y nada lo tiene contento, nada. ¿Por qué? Porque la paz que necesita el ser humano, solo Cristo la sabe dar. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces esa paz no tiene que ver nada con lo mundano. Tiene que ver del corazón de Dios a nuestro corazón. Y eso lo cambia todo, literalmente, todo. ¿Sí? Entonces, si yo vivo para mi Dios de esta manera, hay una razón que yo le entrego otra vez. Di conmigo, le entrego mi vida, mi tiempo y lo que tengo
ahí hay una razón para que mi servicio sea consagrado, ¿sí? ¿Quieres servir al Señor y que Él encuentre complacencia en tu servicio? Es entregándolo todo, tus primicias. Entonces ya estoy entendiendo cuál es la verdadera primicia. Claro, lo estamos entendiendo claramente. La verdadera primicia es entregar mi vida, mi tiempo y lo que tengo. ¿Están cayendo las escamas de nuestros ojos? En mí sí. Porque si Dios habla, primero le enseña a este perro muerto. ¿Estás aquí? Entonces mi servicio se vuelve diferente. ¿Por qué? Porque si voy a hacer un ministerio, voy a ejecutar un ministerio, voy a salir a predicar, y lo primero que hago es adorar, ¿verdad? Para que mi servicio se vuelva un aroma grato, agradable, ¿sí? Entonces, si yo entrego todo esto, hay una razón para que mi servicio sea consagrado. Y por ende, al ser consagrado, es agradable a Dios, ¿sí? También es un grande argumento para futuras bendiciones. Aquí se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Si yo entrego mi vida, pues estoy sembrando mi vida para tener vida eterna en Cristo Jesús. Si yo pongo mi tiempo como primicia, ¿qué sucede? Los tiempos son de Dios. Y si yo entrego lo que tengo, hay futuras bendiciones de parte de Dios. Pero entendamos esto. Bendiciones tenemos diario, pero bendiciones son promesas de Dios. ¿Dices amén? ¿O no tienes bendición diario? Pues claro. No seamos como dice la Biblia, ¿verdad? Como el mulo, el caballo, que necesitamos cabestro. ¿Sabes que si puede ser eso? Un ejemplo es que no necesitamos estar en el hospital lleno de tubos para valorar la salud, para valorar que tiene salud. ¿O si lo necesita? No tiene que cambiar nuestra oración, porque cuando teníamos el COVID, Padre, sácame de aquí, ayúdame, ¿verdad? Clamábamos. Y ya que pasó eso, ya no podemos clamar. ¿Fue moda? ¿Fue emoción? ¿O el clamor tiene que ser seguido? Tiene que ser seguido, porque el que entra a esas dimensiones conoce a su Dios, comienza con la oración, pasa al clamor, del clamor pasa al lloro, del lloro pasa al gemir, y del gemir a compungirse. Ya son niveles diferentes. Cuando uno se está compungiendo con Dios, está llorando, ya no puede decir palabras. Ahí es donde el Espíritu hace lo que dice la Escritura en Romanos, donde dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros ¿por qué? Porque te estás compungiendo. Ese estado es muy glorioso. ¿Cuánto tiempo tiene que no hemos llegado a ese estado? ¿Cuánto tiempo tiene que no le lloras a los pies del Señor? ¿Una semana? ¿2 semanas? Si pasa esto, hay un foco rojo de advertencia. Estás perdiendo tu primer amor. Estás perdiendo tu primer amor, porque sabemos que la adoración primero viene por la humillación, que es el proscuneo. Después viene por el temor reverencial, y de ahí viene por el servir en la casa de Dios, ministerio. Y el cuarto punto es servir y amar al prójimo. Esa es la verdadera adoración. Pero es que eso es de un alma de alguien que ya nació de nuevo. El nacer de nuevo. Claro, el nacer de nuevo es primicias. Primera de Juan 3:9 me parece, cuando dice que el que es nacido de Dios no peca,
porque es nacido de la simiente, o sea, de la semilla de Dios, y es imposible que peque. Porque alguien que ya nació de nuevo, también dice ahí en Timoteo 2:19, también me parece, donde dice: porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Como el diablo también sella a los que son de él, el Espíritu Santo también sella a los que son de Dios. Fíjate qué maravilloso. Mira que cuando Dios nos ofrece la salvación y nos enseña toda la grandeza que hay dentro de la salvación, todo esto, ¿sabes por qué el cristiano a veces pierde interés en escuchar la palabra y las predicaciones? ¿Sabes por qué? Porque no las entiende. ¿Y por qué no las entiende? Porque no está en el Espíritu. ¿Y sabes qué persona se vuelve la que ya ve las predicaciones y buena predicación? ¿Sabes por qué? Porque en su pensamiento está pan con lo mismo. Esos pensamientos son de origen diabólico. Pero el que está en el Espíritu sabe disfrutar la miel de la palabra. Porque como cuando danzas, me gozaré, estás bien contento, ¿verdad? Y eso es agradable porque es bonito. ¿Sabías que cuando tú estás danzando hay libertad? ¿Sabías que cuando tú estás danzando, dice la Biblia, que en medio de las alabanzas está Dios? Quiere decir que hay mover espiritual glorioso. Pero así como te gozas en la alabanza y quebrantas tu corazón en la adoración, tiene que ser en la palabra. ¿Sí? Yo no soy de los pastores que dicen: ya acabó la alabanza, ya acabó la adoración. Eso nada más fue la preparación de la palabra. No me digas que en el cielo vamos a seguir alabando y adorando, pero ya no vamos a predicar. ¿Y para qué fue creado el ser humano? Para alabarle y adorarle. Entonces la palabra, la adoración y la alabanza tienen el mismo peso. ¿Sí o no? ¿O cómo verías tú que estamos dando la palabra, pero a la alabanza le quitamos, sí, nada más, echa dos cantitos de adoración, ¿sí? Santo, 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 y ya predicamos. ¿Qué piensas de eso? Estos que hacen eso tienen menosprecio, por lo cual Dios formó todo. Dios formó los árboles para gloria de Él, y los árboles le dan gloria al mecerse con los vientos. Los elementos, ¿cuántos son? 4. No ven la película del quinto elemento, ¿sí? 4 elementos, ¿sí? El fuego simboliza la ira de Dios. El agua simboliza la voz de Dios. Su voz es como un estruendo de muchas aguas, ¿sí? El viento simboliza la presencia de Dios. A Elías se le apareció en un silbo apacible. Y la tierra simboliza el poder de Dios, porque cuando hablamos de la tierra hablamos de terremoto, hablamos de un poder manifiesto. Los 4 elementos simbolizan el poder de Dios. También le da la gloria, ¿sí? Mira que lo que Dios nos da para entender su palabra comienza por toda la revelación que Él nos da, ¿sí? Les enseñé, algunos ya saben cuál es la diferencia entre inteligencia, conocimiento y sabiduría. ¿Quién se para y me dice? Que te lo había enseñado, Ricardo. Inteligencia es un don con el que se nace. Conocimiento es el que se va adquiriendo a través del estudio y la preparación. Y la sabiduría es ejecutar el conocimiento en una forma correcta. Esa es la diferencia entre inteligencia, conocimiento y sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? No sean tristes, Señor, disfrútala, dale un aplauso al Señor y alégrate en sus promesas, alégrate que eres primicia, alégrate que vienen cosas buenas, grandes, revelaciones.
¿Qué no sabes que aquí hay pastores? O sea, aparte de los que ya están ungidos, hay otros que están preparándose, que Dios escogió desde que vimos ahí de la elección y predestinación para que fuesen servidores de Dios. Hay profetas, evangelistas, pastores, maestros, mujeres profetas también. Dones de sanidad, don de ciencia, revelación, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Todos esos son primicias del Espíritu Santo. Date cuenta hasta dónde se involucra las primicias. Ya se derribó el argumento de que en la fiesta de las primicias, ya nada más voy, traigo mi trigo, se lo llevo al sacerdote, méselo, y vamos a hacer la ofrenda y la libación, y ya no. Eso es muy correcto, pero eso era para el pueblo de Israel. Ahora tenemos que hacer una forma espiritual, porque somos el Israel espiritual, amado santo. ¿Sí? Fíjate que cuando uno consagra ya su vida y la entrega, formará en nosotros un sentido espiritual que se llama cercanía con Dios. ¿Qué es eso? Bueno, cuando yo dije te entrego mi vida, mi tiempo y lo que tengo, te lo entrego, eso produce en mí el mover espiritual, porque si soy templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está actuando, trabajando dentro de mí, no está sentado. Y al trabajar, ¿sí? ¿Qué hace? Pues me muestra qué son los dones, me da discernimiento, ¿sí? Y otras tantas funciones que tiene el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Nos enseña a adorar, nos unge, nos sella, tiene comunión con nosotros, regenera. ¿Qué más, Betel? Nos santifica, da poder también. Qué bonito, me da gusto que se acuerden. Esa es la función del Espíritu Santo. Son 12 aspectos que hacen nosotros. Ese mover glorioso. Si eso produce en mí, ok, tengo ojos espirituales, sí, el Espíritu Santo los abre, ya mira las cosas de otra forma. Tienes oídos espirituales, sí, el Espíritu Santo hace que oiga de otra forma. Tengo labios espirituales, sí, el Espíritu Santo hace que hable de otra forma. Y el sentido que te estoy diciendo es un sentido que hace que tú sientas que Dios está contigo, cerca de ti. ¿Sí? Porque una cosa es que entendamos lo que dice: Él enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Otra cosa que dice: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Otra, el Salmo 34: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defienden. Todas las promesas solo se activan cuando tengas ese sentido de cercanía con Dios. Qué maravilloso, ¿sí o no? Mira, si tú conoces esto y lo vives, ¿necesitarás andar de parranda para ser feliz? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha enseñado a odiar. ¿Dios te ha enseñado a odiar? Sí, a odiar el pecado, ¿cómo no? Dios nos ha enseñado a odiar el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo vemos como aquel, todos lo hacen. Ay, pues carnita, pues es agradable, ¿no? No, ya no. Todo eso se cae porque se vuelve aborrecible. ¿Sí? Se vuelve degradante ya. Porque cuando estábamos en el mundo y veías una película de esas donde ya está la desnuda y el desnudo, parecía natural, ¿sí o no? Y ahora si lo ves, no hay un redarguir y te dice no lo veas. Es que ha cambiado, hermano. Quiere decir que en medio de este mundo descompuesto, pestilente, hay una porción apartada para el Señor, y esa eres tú. Se llama Iglesia de Jesucristo. Las primicias de Dios. Bendito sea el Señor del cielo. No, hermano, es increíble esto, en verdad.
Porque ahora cuando te miras al espejo, dices, bueno, delante de Dios soy polvo y en comparación a Él soy nada, menos que nada y que lo que no es, viéndote al espejo. Pero te ves al espejo y en comparación a la tierra y a los demás, eres hijo de Dios. Eres rey, sacerdote, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué otros calificativos quieres? ¿Eres la amada? ¿La virgen? No la guadalupana, la virgen prudente. La virgen prudente. No tiene que ver. ¿Sí? Entonces, amado santo, mira, yo veo, por ejemplo, veo la historia de Israel. ¿Sí? Y a mí me sorprende cómo Dios dice en Hebreos capítulo 4, ¿sí? Donde Dios le dice a Israel, bueno, hace un juramento el Señor, ¿sí? ¿Sabes qué? De los mandamientos, el tercero que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿sí? O sea, quiere decir que no puedes jurar por Dios, que hagas, te lo juro por... No puedes hacer eso, ¿sí? Pero tampoco puedes jurar por tu palabra y faltes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tu sí sea sí y tu no. Eso quiere decir que si tú eres un hijo de Dios, tu palabra debe pesar. Imagínate qué clase de persona vas a ser, ¿sí? Si por ejemplo, Ricardo, le digas a un hermano, te doy mi palabra que te voy a pagar, y no le pagas, ¿qué clase de hombre serías? Ojalá fuera eso. Eres un hombre sin valor, en verdad. Un hombre sin valor que te doy mi palabra y no la cumples. ¿Cómo quedas ante los ojos de Dios? ¿Sabes cómo queda uno? Como desobediente y cobarde. No tomarás el nombre de Dios en vano. Nos está enseñando claramente eso. No podemos decir que tú sí sea sí, que tú no sea no. Mira, el vivir, sí, en una forma espiritual como testimonio a los que te rodean, es ahí donde inmediatamente, si tú sí es sí, tú no es no. Te voy a explicar. Cuando uno tiene testimonio de ser hijo de Dios, ¿sí? Principalmente somos objeto de observación porque predicamos el evangelio. Cuando tú le dices a una persona, mira, Dios te llamó para salvación y eso, mira lo que ha hecho en mi vida, la persona va a empezar a observarte. De empezar a observarte no se va a convertir por lo que tú le digas precisamente, se va a convertir por lo que mira en ti. Si se te ha acercado a alguien y te ha dicho, oiga, yo quiero de lo que usted tiene, ¿alguien te lo ha dicho? Sí se oyen un poquito amenes. ¿Alguien te lo ha dicho? Sí, es hermoso. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, tú debes de entender el estado de la persona. ¿Sí? Te voy a decir algo importante para que nosotros aprendamos qué es el amar y perdonar y la verdadera misericordia. ¿Sí? Acuérdate que en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Alcanzarán misericordia. Y misericordia recibí, misericordia tengo que dar. ¿Sabes qué te enseña esto? Entender al inconverso. ¿Por qué? Porque si tú vas en la calle o en cualquier lugar, alguien te hizo enojar o te faltó al respeto, si tú te enojas y lo empiezas a ofender, te volviste igual que él. No hay diferencia entonces que seas cristiano, entre comillas. Pero si tú entiendes qué está pasando en lo espiritual, uno, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con el demonio que tiene esa criatura dentro. Dos, tú tienes una fuente de reposo que se llama Jesucristo. El inconverso no. Te humillaron, te pegaron, pues ve corriendo a la cruz, te dice el Señor. Primera de Pedro 5, donde dice,
echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiere decir, mira lo que te pasó en el día, lo que te dijeron, lo que te hicieron. ¿No ves que yo soy una fuente de reposo? Te dice el Señor. ¿No ves que yo te he llamado para que descanses? Te llamé a paz, no te llamé a conflicto, a ti. Pero tienes que guerrear. Entonces, ¿qué pasa? Si te ofendieron, tú tienes que apartarte y tienes que aprender a bendecir a tus enemigos con tu boca. Irte, llorarle al Señor, como cuando el niño le pegaron y va con su papá llorando ahí para que el papá vaya y le haga justicia. Pues no es lo mismo. Debes aprender que la persona esta se enojó, te ofendió, y en el momento cree que ganó porque no le dijiste nada, pero se va, y se va con aquellas cadenas de amargura, se va con aquel dolor. ¿Dónde va a descansar? Pero tú vienes al descanso, vienes a la cruz y eres despojado de eso. Esas son liberaciones diarias que tenemos delante de la cruz. Diario. Por ahí no aplaudirle, apláudele al Señor. Bendito seas, mi Señor. Sí, este descanso, esta paz hace que tú y yo no vivamos desgastados todos los días. Porque ves aquel hermano que está amargado, no te quiere hablar, está todo el tiempo enojado contigo. Esa persona se está acabando. Hebreos 12, donde dice, no dejando que brote alguna raíz de amargura y contamine a muchos. ¿Sí? Y ahorita te voy a decir que tiene relación esto con las primicias. No dejando que, ¿por qué? Porque si Dios me llamó a libertad, me va a liberar primero mi alma y mi espíritu. ¿Sí? Al ser libres, yo no debo tener cadenas de amargura, porque no entiendo el proceso. El proceso es enojo, del enojo pasa al rencor, del rencor pasa al odio, y del odio pasa la amargura y resentimiento. Y ya ahí empieza la tendencia suicida, ya se formó una raíz. El corazón que está amargado es un corazón que está así, como el tamaño de tu puño está tu corazón, pero está encerrado en una cárcel, está cautivo. Dios no nos llamó para eso, nos llamó a libertad, ¿sí? Y si tú y yo aprendemos a descansar en eso, créelo que no te vas a desgastar, porque la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Porque aquel que está alegre te quieres juntar con él, quieres hablar con él, y aquel que está serio, ¿por qué es así, hermano? ¿Por qué no le gusta hablar? Ya saben que yo soy así, desde chiquita o desde chiquito era yo así. Mira, mucho cuidado con eso. Porque si Dios ha provocado cambios en nuestra vida es precisamente para dar testimonio. Dísame. Mira, ahora, yo ya voy a terminar, ¿sí? Dice la Escritura que cuando nosotros aprendemos a dar vida, ¿qué más? Tiempo y lo que tenemos, no te olvide, dar nuestra vida, nuestro tiempo y lo que tenemos al Señor, toda la serie de bendiciones que vienen de parte del Shaddai, Dios todo suficiente. Porque cuando se llama el Shaddai es el todo suficiente que suple toda necesidad. Tú ahorita tienes necesidad. Quizá tienes necesidad física, pero también tienes necesidad espiritual, ¿sí o no? Sí, porque mira, hay etapas en nuestra vida que entra algo que se llama depresión espiritual. Es como una especie de desánimo. ¿Es malo? No es malo, pero cuando persiste sí es malo, porque hay etapas en nuestra vida que estamos así. Y la depresión espiritual viene que empieza a desanimarte, pero te levantas y clamas, eso es lo correcto, porque sabes lo que vas a recibir. ¿Sí? ¿Están cansados? ¿No? La Biblia dice claramente, amado santo, que si tú eres hijo de Dios, por tanto te haces heredero
¿Cuál es esa herencia? ¿Sabes dónde comienza el Nuevo Testamento? ¿Dónde comienza? ¿En el libro de Mateo? ¿Mateo, Marcos, Lucas, Juan? No, porque ahí Cristo sigue viviendo el Antiguo Testamento, sigue cumpliendo la ley, nada más que está hablando el Nuevo Testamento en su evangelio que trajo del cielo. El Nuevo Testamento comienza con la llegada del Espíritu Santo, porque de ahí comienza lo que son las cartas eclesiásticas. Son las cartas que Dios le reveló a Pablo a la iglesia de Roma, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Y la iglesia de Filipos y Tesalónica. Esas se llaman cartas eclesiásticas porque Pablo las escribió a las iglesias donde ya se había predicado el evangelio en ese tiempo. Y las cartas individuales, ¿cuáles son? La de Timoteo, Tito, Santiago, Filemón. Eso les enseñó también. ¿Y cómo se llaman a hebreos? ¿Cartas qué? ¿Cómo? Colectivas. Hebreos es cartas colectivas. Cartas generales es las que escribe Pedro, Juan, sí, y las cartas lo que escribió Juan en Revelación, tocando el Apocalipsis, sí. Ahora quiero decirte algo muy importante. Ponte de pie. Ponte de pie, sí. Ahorita doblas tu libreta, tu Biblia, para que en la administración seamos bendecidos, ¿sí? Ponte de pie. Quiero que te pido un favor, cierra tus ojitos, por favor. Cierra tus ojitos ahí donde estás, ¿sí? Cierra tus ojitos, todos, por favor, ¿sí? Quiero decirte algo que vas a atesorar. Cierra tus ojos, por favor. El grupo de alabanza puede subir si lo ves o no lo ves. Cierra tus ojitos, por amor a Cristo, por reverencia. Mira, yo he grabado en mi corazón dar mi vida, mi tiempo y lo que tengo, ¿sí? Porque he visto ese resultado tan glorioso. En tus manos están mis tiempos, una razón para dar un servicio consagrado, un argumento para tener bendiciones presentes y futuras. Formará en nosotros un sentido de cercanía con Dios. Escucha bien, porque las primicias de Cristo y del Espíritu Santo somos tú y yo. Vivifica nuestros cuerpos mortales. Por Él hacemos morir las obras de la carne y tenemos victoria. Siente las palabras, ¿eh? Son para ti, para mí, atesóralas. Refuerza nuestra identidad, que somos hijos de Dios, la paternidad. Ahora ya no eres cualquiera, porque el Espíritu Santo te ha adoptado como la nueva Israel, injertos al olivo natural. Nos guía como hijos de Dios. Tienes una guía, tienes una fuerza para que no caigas, tu pie no tropiece en piedra. Escucha bien, porque hasta hoy Dios ha preservado tu vida para que no tropieces. El Espíritu te libra el temor de la esclavitud y del temor al fracaso, porque en Cristo no hay fracasos. Somos herederos con Dios, coherederos con Cristo, ¿sí? Somos el testimonio de Jesucristo. Puedes levantar tus manos un momento. Todos, no porque yo te lo diga, sino porque crees en Dios y eres reverente. El levantar tus manos, ¿sí?
es decirle al Señor: aquí estoy. Cuando no levantamos nuestras manos y decimos: es porque hay dureza en el corazón. ¿Sí? Nunca vea a Dios, nunca veas en nosotros dureza, mi Señor del cielo. Yo levanto mis manos porque me humillo a ti. Yo levanto mis manos porque creo en tu palabra, Señor, y porque reconozco que todo lo que yo hice en mi vida no sirvió para nada, fracasé. Pero ahora, mi Dios, he visto, vivo y sentimos lo que tú estás haciendo en nosotros. Verdaderamente, Señor, has cambiado nuestra vida. Verdaderamente podemos decir: ya no soy aquel que solamente hacía males y pecaba. Hoy soy nuevo y tengo un título de ser llamado hijo de Dios, porque vengo a tus pies a decirte: te entrego mi vida, te entrego mi tiempo, te entrego lo que tengo, Señor, porque he venido a tu casa, Señor, a sembrar, a entender que la primicia, mi Señor, si con lo que tengo quiero honrarte, Padre, yo sé que todo lo que siembre voy a cosechar. Y en espíritu, Señor, están las puertas abiertas. Sé que cuando traigo este acto de obediencia, se activan las leyes espirituales a mi favor. Bendito seas, hermoso Redentor, mi Dios, porque podemos ver tu gloria. Abre más nuestros ojos espirituales. No queremos conformarnos. Sé que delante de nosotros tienes promesas. Sé que delante de nosotros tienes algo maravilloso, y de eso testificamos, Padre, porque un drogadicto, borracho, perdido, depravado, mentiroso, ladrón era mi vida, Señor. Y hoy testifico tu nombre como muchos hijos que están aquí. Porque ahora, Señor Dios, el vivir para ti no es una palabra simple para nosotros, sino entregarlo todo, Padre mío. Porque ahora he entendido y hemos entendido lo que en otro tiempo no sabía que era. Pero yo sé que la victoria está en humillarme, que la salvación está en arrepentirme. Entregarlo todo está el agrado en tus ojos, Señor. Ahora entiendo, Padre mío, que todo lo que tú estás haciendo es para bien de nosotros, porque nos amas con un amor inefable. Ahora entendemos, Señor Dios, que todo ha cambiado en nuestra vida y que el maligno ha venido a decirnos, a nuestro subconsciente, engañándonos, diciendo: tú no sirves para nada, tú no te has entregado por completo, tú eres así y así. Por eso es el acusador, porque todo el tiempo nos está acusando. Pero he aquí que tú has dicho: mira la cruz, mira mi muerte, mira mi sangre, mira mi dolor. Mi muerte es para que tú tengas vida eterna. Mi sangre es para que seas redimido, y mi dolor es para que seas libre. El Señor dice: Padre, ahora sé, mi Dios, que todo ha cambiado en nuestra vida, mi Dios del cielo. Ahora sé, mi Dios, que si tú lo has entregado todo, como primicias te entregaste, como primicias el Padre entregó al Hijo, así también debo entregarme yo, mi Dios. Así también entiendo, Padre mío, que tú eres Dios y que puedo reposar en tu fidelidad, mi Señor. Habla con Él y quebranta tu corazón. Como mencionábamos, el orar, el clamar, el llorar, Señor Dios, el gemir y el compungir. Yo no me avergüenzo de llorar a tus pies, Padre. Si en otro tiempo estaba revolcado y tirado en el suelo y lloraba por la suerte que tenía y hasta dónde había caído, ahora no
no voy a llorar por gratitud. No voy a llorar por lo que has hecho, Señor, porque me he puesto a pensar, papito, si no hubieras añadido estos años a mi vida, ya estaría enjuiciado y condenado. Y donde quiera que voltee a ver es para siempre, para siempre y para siempre. No voy a agradecerte con mis lágrimas, mi Señor, lo maravilloso que has hecho en mi vida y en la vida de tus hijos. ¿Acaso estará duro mi corazón? ¿Acaso se apagó o se está apagando? ¿O he perdido el primer amor? ¿Qué ha pasado? No permitas, por tu misericordia y bondad de amor, que se apague este primer amor. Antes bien, se encienda, Señor. Si había una pequeña llama, ahora sea una hoguera de bendición, una hoguera de gratitud, una hoguera de adoración, una hoguera de alabanza para mi Padre, mi Señor. No me avergüenzo de decirte, papito precioso, hermoso, que te amo. Oh, mi Señor del cielo, porque miro tu obra, Señor, y estoy sorprendido. Tú nos has impactado, Señor Dios, con toda esa grandeza. Nos has impresionado con todo lo que nos habla, Señor Dios. Ahora sabemos más que el lenguaje del Espíritu es como tú nos hablas, mi Dios. Vamos, gime, vamos, quebranta tu corazón. Vamos a llorar a sus pies, porque Él sigue buscando en toda la tierra con sus ojos purísimos y santos. Sigue buscando adoradores. Sigue buscando los que saben humillarse y rasgar su corazón a sus pies. Sigue buscando a aquellos que no se avergüenza de llorarle a sus pies. Sigue buscando valientes. Sigue buscando que aquellos que no son vanidosos. Sigue buscando a aquellos que se humillan y no a los que se les preocupa verse, que lo vean. Que a mí no me importa eso. A mí me importa humillarme. Me importa llorarte a tus pies, papá. Ay, papacito, lindo de mi vida y mi corazón, Señor. ¿Verdad que sabes que no son palabras nada más, mi Señor? No son palabras, tú lo sabes. Yo sé que estás hastiado de oír tantas palabras, Padre, pero palabras del corazón son las que te agradan a ti, papacito de mi vida, papacito de mi corazón. No te quedes viendo, hermano, adora al Señor. Entra a esta dimensión de gloria. Entra. ¿No ves que dice la palabra? Que está abierto el altar. Se quebró el velo para que tú entres. Ay, tu amor, Señor. Cuán grande ha sido tu misericordia para con nosotros. Aquí estamos delante de ti, oh Rey, humillando nuestro corazón y reconociendo nuestra dependencia en ti. Aquí estamos, amado nuestro, rogando tu misericordia, pidiéndote hoy perdón, papá, porque sabemos que hemos fallado, Señor. Y hoy volvemos nuevamente, Padre, a ti, Cordero de Gloria. Que hoy tú mires, Padre, estos corazones que se humillan ante ti. Que hoy vuelva este primer amor si lo habíamos perdido, Señor. Que hoy vuelva esa comunión contigo. Que hoy vuelva, Señor mío, ese agradecimiento por todo lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Reconocemos, Padre,
solo tú eres Dios. Y que hoy, papito hermoso, necesitamos de ti. Para que hoy, Señor de la gloria, vuelva, papito mío, vuelve ese amor hacia contigo. Padre, si te hemos fallado, si no hemos sido íntegros, si hemos dejado de buscar tu rostro, si hemos dejado de escudriñar tu palabra, si no te hemos dado con integridad, hoy ten misericordia, papá. Y ven, amado mío, vuelve ese pacto hacia con nosotros. Vuelve, Señor, ese pacto hacia con nuestras vidas, Señor, en cada familia, en cada matrimonio, en cada joven, en cada niño, en cada adolescente, en cada sacerdote de esta casa, en cada mujer sabia y prudente. Hoy vuelva, Señor, ese amor. Hoy vuelva, Señor, esa integridad. Hoy vuelva ese deseo de estar en tu presencia. Hoy sea usted con nosotros, papito, porque este es nuestro anhelo, el conocerte más, el estar ante tu presencia, el buscarte cada día, que no se apague el fuego de nuestro corazón, sino que cada día sea una hoguera, Padre, sea un fuego ardiente en nuestras vidas, sea una necesidad de ti, Señor, que no nos conformemos, que sigamos adelante hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto que eres tú, Cristo. Ayuda a tu casa, ayuda a tu pueblo. Yo sé que tú has sido el que ha guardado, Padre, este lugar. Tú has levantado columnas de fuego en esta casa, y que esa hoguera nunca se apagará, Padre, porque sé que hay hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes que siguen, Señor, buscando tu rostro, aún en medio de la debilidad, Señor. Ellos se han mantenido firmes, Señor. Yo sé, amado, que tú llevas este ministerio a más, que esta casa la llevas a más, porque tu revelación está en este lugar. Hoy seas tú con tu pueblo. Llénalo, 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 llénalo de tu presencia. Dale fortaleza al que ya no ha tenido, Padre. Dale hoy consuelo al que quiere estar abatido. Padre, que hoy, Señor de la gloria, tu Espíritu haga la obra de esa primicia en cada uno de nosotros, Señor. Tu Espíritu guía más, Señor mío, porque tú eres el que está con nosotros. Gracias, papá. Gracias, gracias, Señor. Aquí está tu pueblo delante de ti. Que pase el tiempo, Espíritu Santo, que tu promesa cumplirás. Nada de ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¿Por qué no levantas tus manos, salvación y vida, y le das la honra y la gloria al Señor? Vamos, díselo. Es tu amor